La revolución industrial produjo el nacimiento de un nuevo sistema económico, el capitalismo. Y de ahí cambió el paradigma de la sociedad occidental y más adelante también fue adquirido por otros países como Estados Unidos y Japón, que comenzaron también con el sistema capitalista. Es verdad que luego, bueno, pues, surgieron otros temas como el soviético, es decir, el sistema comunista de la Unión Soviética y en otros países de Asia, África, etcétera, etcétera, y también en Europa. Pero claro, el capitalismo en sí fue un cambio de una sociedad, pues, en torno a la revolución más artesanal con la revolución industrial, que fue la innovación en torno a las nuevas técnicas que llegaron a Occidente. La revolución industrial supuso el triunfo del capitalismo. Para ello, se basó en las teorías del liberalismo económico, economía liberal, que quedó basado en tres principios: la propiedad privada, libres y limitaciones de la tierra y los capitales, la libre empresa, la libre contratación de mano de obra y la libre regulación del sistema productivo sin interferencia del Estado. Un mercado libre regulado solo por el beneficio y la ley de la oferta y la demanda en el intercambio comercial, que es lo que se llamó mercado o mano invisible por parte de Adam Smith, y también se le conoció como librecambismo, aunque en la práctica no se cumplía por los frecuentes impuestos a la importación de productos, pero es verdad que el sistema capitalista se asentó en la sociedad occidental y con ello al final evolucionó y se fortaleció hasta la actualidad. Se pasó de una industria artesana a una producción masiva de mercancías. El sistema fabril necesitaba grandes cantidades de dinero para crear empresas y hacerlas funcionar. Se desarrolló también el sistema bancario y potenció las bolsas. Con los créditos bancarios y la compra de acciones de bolsa se satisfacían las demandas de comercios y la industria. Con ello se pasó de una sociedad rural a una sociedad industrial y de servicios con un gran desarrollo urbano, una sociedad estamental, que era lo que existía en la edad moderna, a una sociedad de clases, la cual, bueno, pues, daba mayor importancia a la riqueza. El crecimiento económico iba unido a la industrialización. La mejora del bienestar general se conoce como producto social, que es lo que produce cada país durante un año, cualquier productos. Y en el siglo XIX el bienestar económico global de muchos países creció y las naciones afectadas alcanzaron un crecimiento económico constante de larga duración. El crecimiento es verdad que fue desigual porque algunas parte de la sociedad no tuvo esa facilidad y tuvieron unas condiciones de vida inferiores. ¿Quién fue uno de los grupos más afectados? Los obreros. De ahí que luego naciesen teorías como el socialismo, marxismo, anarquismo, que intentaron ayudar a las clases más bajas para darle las soluciones. ¿Cómo? A través de los sindicatos, con el sindicalismo. Y con ello en realidad, es un cambio de paradigma. El sistema capitalista nace, se basa en la libertad, en producir, en la oferta y la demanda, y en todo ello al final es lo que se asienta en Occidente. Y de ahí, pues se pasa a una sociedad industrial más fuerte, con más servicios, a lo que había en la Edad Moderna, que era pues una industria artesana. El sistema bancario tiene mayor fuerza, las bolsas también, ya se mete dinero en torno a las demandas de comercio y la industria también. Y al final, es verdad que había clases con privilegios, como era la nobleza, la iglesia, los monarcas, y luego se pasó a una sociedad de riquezas, es decir, quien pues, más rico, menos tal. Y claro, es verdad que el bienestar económico global sí que fue bueno en torno a los países de Europa, pero claro, no dio lugar a que esa sociedad fuese igualitaria. Por eso provocó que muchos grupos más bajos, campesinos, incluso más importantes son los obreros, se acercasen a otras teorías como el socialismo, marxismo o anarquismo para solucionar los problemas del grupo obrero. La nueva organización de la producción se dividió en varias formas: la nueva organización de las empresas, la relativa libertad de los movimientos de capital y de los intercambios, y la progresiva implantación del patrón oro. Todo ello provocó una mundialización de la economía. Es verdad que con el nacimiento de nuevos países, las potencias industriales en Europa y también fuera de ella, incrementó al final la competencia. Las empresas querían crecer y ser más fuertes para tener éxito y lo hicieron de tres formas. Se generalizaron las sociedades anónimas, se produjeron procesos de concentración empresarial y el capital bancario irrumpió en la industria.
Con todo ello, ¿qué pasa? Que las empresas pequeñas carecían al final de los medios económicos necesarios para invertir en las innovaciones técnicas y para abrir nuevos mercados. ¿Y qué pasó? Que se convirtieron en sociedades anónimas para captar nuevos capitales y, a su vez, vender acciones. Entre 1870 y 1914, la economía capitalista experimentó un proceso de concentración empresarial. En tres países como Alemania, Estados Unidos y Japón tuvo mayor intensidad. Se adoptó dos formas. Horizontal, fusionar un montón de empresas en la actividad económica, y lo vertical era fusionar un montón de empresas en torno a la producción. Hubo formas de concentración, Cartel, Trust, Zaubatsu, Holding, y claro, las grandes empresas impusieron las prácticas monopolísticas de control de los precios y de los mercados y de restricción o eliminación de la competencia. Contrario a los postulados de lo que decía el liberalismo económico, que tenía que haber libertad de competencia, es decir, una libre competencia. Pues muchas empresas. La participación de los bancos en la industria a través de los bancos de negocio, pues cada vez más especializados, daban un préstamo a las empresas de un periodo largo, y con ellos se negociaba al final en bolsa con valores industriales. Al final, esa unión entre capital industrial y capital bancario dio lugar a lo que se denominó capitalismo financiero. Todo ello lo que provoca es que hay nuevos países. Europa tiene nuevas competencias. Estados Unidos, Japón, hay muchos países ya nuevos y además que son potentes, y da lugar a que las empresas pequeñas, como tienen poco dinero, no tienen tanta innovación, quieren abrir nuevos mercados, ¿qué hacen? Se unifican en sociedades anónimas. Se concentra al final el capital en las empresas. Con ello, queda lugar a que se conviertan de forma horizontal de fusionar un montón de empresas para la economía, un montón de empresas en lo vertical para la producción de productos, al final. Claro, las empresas monopolísticas en diferentes países de Europa y fuera de Europa también da lugar a que se controlen los precios y también los mercados. Se haya también restricción, incluso no haya competencia. Cosa que el liberalismo económico dijo que tenía que haber libre competencia. Y claro, la industria ya está metida dentro de los bancos y ¿qué pasa? Que al unificar bancos e industrias con los bancos de negocios se da un préstamo por parte del banco a las empresas y a partir de ahí es lo que da lugar a que haya pues, negocios en bolsa con valores industriales. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que al final que el capital industrial con el capital bancario se unifican y se convierte en lo que se denominó capitalismo financiero, que es la empresa pide un préstamo, el banco lo da y a partir de ahí pues, se produce el capitalismo financiero. Y el desarrollo de un sistema bancario muy especializado y de instituciones financieras hizo posible al final el movimiento de capitales y de inversiones a escala mundial. Todas las exportaciones procedían de Europa Occidental y principalmente eran de Reino Unido, porque Reino Unido era la principal potencia hasta 1914, aunque también hubo de otros países europeos que fueron grandes prestamistas como Francia y Alemania. ¿Qué hicieron los países europeos? Invertir en los países donde obtenían mayores rendimientos por la inversión, es decir, por lo invertido. De ahí que Europa se dirigiese principalmente a el mercado de América, a Rusia e incluso pues, a los imperios coloniales que tenían tras las conquistas del colonialismo del siglo XIX. Es verdad que ellos lo que hacen es mover el capital y así llevar a cabo pues, unas inversiones a escala mundial. Reino Unido fue la principal, primero porque fue la potencia y luego también estuvieron Alemania y Francia y aparte Europa llevó todo el capital para obtener mayor rendimiento en lo que invertían, principalmente en América, bueno, pues las colonias o Rusia. A lo largo del siglo XIX se produjo un notable incremento del comercio internacional con respecto al crecimiento de la producción industrial. Es verdad que en 1913 el valor de los intercambios era 25 veces superior a 1820, es decir, casi un siglo. Y este crecimiento del comercio se produjo a pesar de que tras una breve fase librecambista entre 1860 y 1880 de la mayor parte de las potencias occidentales, el único fue Reino Unido. Porque las potencias occidentales lo que hicieron fue proteger su
propias industrias nacientes. Es decir, que eso al final es como llevar a cabo un proteccionismo en torno a sus países. Claro, tres factores destacaron en el comercio internacional. El primero fue el descenso de los precios de los productos. La gente compra más, es decir, aumenta el consumo. Y esto fue posible porque se adoptaron nuevos métodos de organización de la producción, como máquinas, herramientas especializadas, producción en serie. La revolución de los transportes. Con ellos se llegaba a todo el planeta. Y al final encima provoca que el transporte descienda. Y luego el desarrollo de un sistema monetario internacional que descansó en la aceptación por las principales potencias europeas de Occidente y Estados Unidos en el patrón oro. Es decir, igual al final la moneda de cada país en torno al patrón oro, que fue el patrón oro además muy importante entre 1872 y 1914. Y luego Europa dominó los intercambios comerciales con el resto del mundo. Importaba materias primas, algodón, lino, hierro, cobre, plomo y alimentos que representaban el 40% del comercio mundial. Y exportaba sus productos manufacturados, textiles, bienes de equipo. El comercio creció mucho más que la industria y casi 100 años, en 1913, había 25 veces superior el valor de los intercambios que en 1820. Sí que se llevó a cabo una fase librecampista que fue muy breve entre 1860 y 1880 y al final todas las potencias llevaron a cabo pues, el proteccionismo en torno a las industrias nuevas, salvo Reino Unido. Y luego lo que dio lugar es que si al final los precios bajan fue porque la gente consumía más, porque había nuevos métodos en torno a las técnicas, porque los transportes llevaban mucho más rápido los productos y el precio del transporte también desciende, y luego se equiparó cada moneda con el patrón oro. Que además el patrón oro fue muy importante, como he dicho, de las fechas de 1872 y 1914. Y luego Europa, claro, era la que realizaba los intercambios comerciales con el resto del mundo, que importaba materias primas y alimentos que representaban el 40% del comercio mundial. Y también exportaba sus productos manufacturados. Claro, al final es una evolución del sistema capitalista que se asiente y poco a poco pues, lo que se lleva a cabo son sociedades anónimas, monopolios, que la identidad bancaria, es decir, los bancos entran en la industria dando préstamos, que se cree al final que si Europa invierte fuera, pues puede obtener más recursos. Y ya no solo en Europa. Es decir, por ejemplo, si tú llevas capital fuera del continente europeo, a América, a las colonias europeas o a Rusia, pues puedes tener más ingresos. Y claro, el comercio al final crece más que la industria, casi 25 veces en un siglo, bueno, en un siglo, en casi un siglo, y luego ya, bueno, pues como todo baja, hay nuevos métodos, el transporte lleva a productos de alimentación, se equiparan las monedas con el patrón oro, y al final Europa es la que más importa, al final que lleva a cabo intercambios comerciales con el resto de los países del mundo. Y con ello finalizo, y hay que decir que este periodo es muy importante porque es al final la evolución del nacimiento del capitalismo, que en sí el capitalismo, bueno, pues sí, se asentó en Europa occidental, pero claro, el problema del capitalismo es que dejó unas bases en torno a no igualitarias. ¿Esto qué quiere decir? Que al final había gente que tenía más riqueza que otras y provocó al final pues, el nacimiento de otras teorías, pues el socialismo o el marxismo, es decir, en las figuras de Marx y Engels o el anarquismo de Bakunin. Y al final provocó bueno, pues, que nuevos grupos como los obreros bueno, se acercasen a esos nuevos. Comentar que tengo grabado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros. Saludos, adiós.